Escucha, pueblo el eterno. Oh Shema Israel. Las palabras que habla tu Elohe Yahweh. Mi pacto está contigo y serás bendición. Esta tierra te entrego, tú eres mi nación. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez vendrás, como ovejas perdidas, muy lejos del redil. Al Mesías enviado para hacernos venir. Su silbido se escucha, Él es el buen pastor. Pastos verdes espera en la tierra de Sion. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa te traeré y oramos por paz, mirando al oriente, anhelando la santa ciudad. Día vendrá cuando todo ojo verá al que hicieron traspasar, y llorará al vernos regresar. Pueblo mío, no temas, ya no vas a sufrir. Como es aguas te limpio, mi pesar fui a morir. Si es rojo tu pecado, como nieve será. Yo jamás te he dejado, lo pacté con Abraham. Yo te regresaré a casa otra vez, pueblo mío. Nunca más vagarás perdido en la oscuridad. Nada podrá jamás separarnos, porque entre mis alas seguro tú estás. A mi casa otra vez, y a mi casa otra vez, a mi casa otra vez vendrán. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai. Aleluya, bendito su nombre eternamente para siempre, oh Adonai, Yahweh Tsebaot. El Eterno te bendiga y te guarde, hermano mío, hermana mía, que me estás mirando. Mi nombre es Jaime Rivera, de EMC en California. Y quiero invitarte a que si tú te encuentras en California, Oregon y Washington y estás interesado, interesada en conocer las raíces hebreas de nuestra fe bíblica, te invito a ponerte en contacto, a que te pongas en contacto conmigo. Yo personalmente iré a visitarte. Yo personalmente te visitaré. Si tienes preguntas acerca del Shabbat, cómo guardar Shabbat, qué se debe hacer en Shabbat, cómo empezar el Shabbat, cómo cerrar el Shabbat, yo te invito a que te pongas en contacto conmigo. Estoy subiendo un video en YouTube, cómo hacer una apertura de Shabbat, cómo tener una ceremonia de Shabbat. Si tú tienes preguntas al respecto, comunícate conmigo al 530-526-8569. El número telefónico es 530-526-8569. Mi nombre es Jaime Rivera, de EMC en California. Yo te visitaré personalmente. Quiero invitarte a que te des la oportunidad de obedecer al Eterno, a Yahweh Tsebaot, aquel que se manifestó como Yeshua HaMashiach. Yeshua es lo que nosotros conocemos como Jesús. HaMashiach, el Mesías, es lo que nosotros conocemos como el Mesías o el Cristo. Yeshua no vino para abolir los mandamientos, vino para explicarnos, para enseñarnos cómo guardarlos. Vino para traer una descontaminación de los sistemas religiosos. Y es tiempo de que nos descontaminemos de todo el sistema religioso en el cual nosotros nos hemos movido. Que empecemos a restaurar, que empecemos a volver a las raíces de nuestra fe bíblica. Que empecemos a mirar las cosas desde su propia perspectiva histórica, cultural, idiomática. Yo te invito a que aceptes este reto de retornar a las raíces de nuestra fe bíblica. Por mucho tiempo nos han enseñado que regresar a obedecer los mandamientos es regresar a la atadura, es regresar a la maldición de la ley. Pero la maldición de la ley es estar bajo la maldición de la ley, es estar bajo la jurisdicción de la ley, de la Torah, por haberla desobedecido, por haberla quebrado. Ya que la definición de pecado, de acuerdo a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, es la transgresión a la Torah, la transgresión a la ley de Yahweh. Entonces, si estar bajo atadura, estar bajo maldición es obedecer los mandamientos de Yahweh, déjeme le digo entonces que Yahweh dio mandamientos al pueblo de Israel, los sacó de la esclavitud egipcia para tenerlos esclavos, para esclavizarlos, para subyugarlos, para declarar las maldiciones sobre ellos. Nuestro rey no hace eso. Cuando el Eterno llama a una persona, llama a un pueblo, llama a una familia, lo saca de la esclavitud religiosa en el cual se encontraban para entregarles la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Pero ¿qué es verdad? La palabra verdad viene de la palabra emet, que tiene que ver con la Torah. Conoceréis la Torah, conoceréis las instrucciones de Yahweh y entonces es lo que te traerá libertad.
Cuando nosotros encontramos la palabra Torah, la cual nos han traducido como ley, nosotros no encontramos en sí la definición como ley. Que contiene leyes, claro que sí, es una constitución del pueblo de Israel, el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios. Pero no se traduce como ley, se traduce como instrucciones para vida, instrucciones de vida eterna. Cuando nosotros miramos lo que nos han contado que son 10 mandamientos, de acuerdo al hebreo, no son 10 mandamientos, son 10 palabras para vida eterna. Y el cuarto mandamiento es el día de Shabbat, el día de reposo. El único mandamiento que Yahweh dice: recuerda el día de reposo para santificarlo. Recuerda que ese día el eterno Yahweh Tsebaot lo apartó y lo santificó. Y ese día Él dice que es mi día santo, mi día sagrado. De acuerdo a Levítico 23, dice que ese día es su día, son sus fiestas, es una fiesta. El día de reposo es una fiesta. Cuando el pueblo del Eterno dice: yo vivo en libertad, y no guarda las fiestas del Eterno, déjenme le digo que todavía está en Egipto, no ha salido a libertad. Porque una de las cosas que Yahweh le dijo a Moisés, a Moshe, dijo: ve y dile a mi pueblo, ve y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Entonces, ¿cuál es el propósito de Yahweh al hacer libre a su pueblo de la esclavitud egipcia? Traerlos a que le celebraran fiesta. Cuando nosotros no celebramos el Shabbat y nosotros no guardamos las fiestas, nosotros no tenemos libertad. Nosotros estamos viviendo todavía en la esclavitud y no nos damos cuenta, mi hermano, mi hermana. No nos hemos dado cuenta. Entonces yo quiero recomendarle, mi hermano, mi hermana, que dejemos de creer y dejemos de pensar que la ley fue dada a los judíos. No, cuando nosotros miramos a Éxodo capítulo 12, capítulo 12, verso 49, dice que hay una sola ley para el extranjero y para el israelita. Entonces, como hay una sola ley para los israelitas, hay un mismo Dios para los israelitas y para los extranjeros. Hay un mismo Mesías para el israelita y para el extranjero. La Torah viviente. Si no mal recuerdo, Hebreos 13:8 dice que Yeshua es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo mismo que significa el nombre de Yud-Hei, Vav-Hei. El que era, el que es y el que será. El que fue, el que es y el que será. El que fue, que siempre ha sido y que siempre será. El gran yo soy. Yahweh Tsebaot manifestado en carne. No hay más. Todo aquel que confiesa que Yeshua o el Mesías, Jesús, el Cristo, ha venido en carne, ese es el que reconoce. Ese es el que es salvo, el que tiene el Espíritu del Eterno. Pero nosotros nos han hecho creer que el obedecer a Yahweh Tsebaot, al Rey del Universo, es vivir bajo atadura. Pero yo quiero decirle que vivir bajo atadura es vivir en desobediencia, en la atadura del pecado. Pecado es transgredir los mandamientos de Yahweh, transgredir la Torah de Yahweh. Y yo quiero decirle que es tiempo de dejar de transgredir la ley de Yahweh y regresar, retornar, hacer teshuvah. Lo que nosotros conocemos como arrepentimiento es teshuvah, retornar al diseño original, al diseño que se dio desde el principio, y es obedecer el Shabbat. Si tú retienes tu pie en mi día santo, dice Yahweh en Isaías 58, versos 13 y 14. Si tú retienes tu pie en mi día sagrado y lo llamas una delicia grande, glorioso de Yahweh, precioso, y lo honras, entonces yo te pondré sobre las alturas de la tierra, subirás sobre las alturas de la tierra y comerás de la heredad de tu padre Jacob, porque lo ha hablado la boca de Yahweh.
Entonces, si nosotros le llamamos delicia, glorioso, santo, apartado, el día santo de Yahweh, que es el Shabbat, entonces nosotros tendremos lugares privilegiados. El Eterno nos pondrá en lugares especiales y nos dará de la herencia que tiene, de la heredad que tiene hacia el Padre, que el Eterno le dio a nuestro padre Jacob. Dice Jeremías 31:31, he aquí, vienen días, declara Yahweh, en los cuales yo vendré y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto no será como el pacto que yo hice con la casa de Israel, con Israel en aquellos días cuando yo los saqué de su mano de la esclavitud de Egipto, porque ellos transgredieron ese pacto. Lo que miramos es que ese pacto, el Nuevo Testamento, como nosotros lo conocemos, o como mal llamado Nuevo Testamento, no es para los gentiles, es para Israel. Oh, pero ese es el Antiguo Testamento, me dirá. Muéstreme entonces en la Escritura donde dice que ese pacto es para el extranjero. Dice que es para Israel y para Judá. Hebreos 8:8 dice, he aquí vienen días, declara Yahweh, cuando yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá. El mismo patrón, el mismo mensaje. No hay casa de gentiles, hay casa de Israel y casa de Judá. Y ambas casas, ambos pueblos vendrán a ser uno solo en la mano de Yahweh. Eso lo expresa. Eso lo expresa Ezequiel capítulo 37, del verso 15 en adelante. Ahí nos habla de los dos olivos, de los dos hombres, de los dos pueblos haciéndose uno solo, lo cual nos está citando el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del verso 11 en adelante hasta el 21, donde dice que esa enemistad que había de los mandamientos expresados en ordenanzas que no nos dejaban ser un solo pueblo, un solo hombre, fueron derribados en el cuerpo del Mesías, de Yeshua. Cuando él tomó ese madero, él estaba uniendo a Israel y a Judá en un mismo pacto, en un mismo pueblo, con un mismo Elohim, en un mismo pacto, una misma sangre. Y lo estaba haciendo uno solo. En Romanos capítulo 11, verso 17, dice que nosotros fuimos injertados en el olivo verde, en la cuerda sabia, es Yeshua el Mesías. Ese olivo verde es Israel. Ese olivo verde es Israel. Pero ¿dónde se encuentra eso? Eso lo miramos en Jeremías capítulo 11, versos 16 y 17, donde dice que olivo verde, tu nombre era olivo verde, grandioso de buen fruto, que por un gran trueno, estrépito, se le encendieron sus ramas, se le quebraron sus ramas a Israel. A causa de la idolatría de Israel y de Judá, fue que se le rompieron sus ramas. Pero ¿dónde se le rompieron esas ramas? ¿Dónde fue eso? ¿Dónde sucedió eso? Bueno, sucedieron en diferentes partes de la Escritura, pero especialmente en primer libro de Reyes, capítulo 11, donde Salomón se encorva, se postra a adorar a otros dioses. Ahí se hace de un solo olivo, se hacen dos olivos, se rompe por medio. Eso se conoce como el reino del norte, el reino del sur. Se conoce como el reino de Israel y el reino de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá. Se separan dos pueblos. Después en el capítulo 17, en el capítulo 17 de Reyes, miramos que ahí se le rompen las ramas, donde Siria viene y se lleva cautivo a Israel, las 10 tribus. Las 10 tribus del reino del norte se los lleva cautivos y se los lleva a Siria y los dispersa por las 4 esquinas de la tierra, lo cual nunca regresaron. Pero eso fue en el 700, aproximadamente en el 722 antes del Mesías. Y nunca regresaron. Por otra parte, miramos a Judá siendo llevados cautivos en el 586 aproximadamente antes del Mesías. Pero ellos regresan después de 70 años. Nehemías nos cuenta muy claramente ese acontecimiento. No es las 12 tribus de Israel, solamente es el reino de Judá. Y el reino de Judá está constituido por Judá principalmente, que es el que encabeza ese reino. Y Benjamín.
que es el hijo menor de Jacob, y algunos levitas, o vamos a decir la tribu de Leví. Entonces, ellos son el reino de Judá. El resto de las otras 10 tribus. ¿Cómo 10 tribus y 3? Son 13. Claro. Recordemos que Jacob adoptó a Efraín y Manasés. Efraín y Manasés se les da un atributo, un nombre, un título, como hijos de Jacob. Son 2 tribus con algún propósito especial. Entonces, por eso es que tenemos 10 tribus. Y tenemos 3 tribus en el reino del norte. Perdón, en el reino del sur, 3 tribus. En el reino del norte, 10 tribus. Entonces, el reino de Judá regresa 70 años después. Y es restaurado ese reino. Es lo único que nosotros conocemos hoy día como el pueblo judío. Pero el resto de las 10 tribus, ¿dónde quedaron? ¿A dónde fueron? Nunca han regresado. Ezequiel capítulo 4 le dice Yahweh a Ezequiel que se acueste por 390 días por su lado izquierdo, que esos 390 días equivalen a 390 años de castigo hacia el reino del norte, las 10 tribus del norte, las 10 tribus perdidas del reino del norte, lo cual tenía que haberse cumplido en el 332 antes de Yeshua, antes del Mesías, lo cual no se cumplió. ¿Por qué no se cumplieron? Porque ellos no quisieron dejarse restaurar. Y se les aplica la ley de Levítico 26, 18. El que persevera en su pecado y no quiere arrepentirse, se le multiplica por 7 veces el castigo. Y se le multiplican los 390 por 7, que nos da un total de 2730. Cuando Yeshua viene, bien pasados 722 años, nos restan 2008 años, lo cual los discípulos le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo: a ustedes no les compete conocer ni los tiempos ni los sazones. Hechos capítulo 1 verso 6. Pero ustedes me serán testigos. Ustedes serán testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Déjenme le digo que los confines de la tierra es América. América es lo último de la tierra. En Mateo capítulo 24, si no mal recuerdo, verso 14 o verso 12, dice que el evangelio del reino, el evangelio se tiene que predicar en todos los rincones de la tierra para testimonio a las naciones y para que los hijos de Israel salgan de entre medio de las naciones donde quiera que se encuentren. Y el evangelio que tenemos que predicar, lo que representan las raíces hebreas, es Apocalipsis capítulo 14, verso 12. He aquí la perseverancia de los hijos de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús, en Yeshua. He aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y su fe en el Mesías, el testimonio de Yeshua el Mesías. Entonces, la perseverancia de los santos, de los hijos de Elohim, son los que guardan los mandamientos de Yahweh. Eso se conoce como la Torah, y la fe o el testimonio de Yeshua. Los que tienen la Torah y los que tienen el Mesías. Esa es la doble porción. Que ninguna persona, ningún falso apóstol, ningún falso profeta te venga a decir: recibe la doble porción. Si ese apóstata o ese falso profeta no tiene su fe en Yeshua y no guarda los mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, dile a ese falso apóstol, a ese falso profeta, que él está siendo inspirado por el mismo Hasatán, y no le obedezcas. No le obedezcas, porque serás cómplice de ese falso apóstol, de ese falso profeta, por cuanto está en desobediencia a los mandamientos de Yahweh, los mandamientos del Padre. Déjame le digo que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Lo que dice Hechos capítulo 3 verso 21, que es necesario que el cielo reciba. En otras versiones dice que el cielo retenga a Yeshua hasta que llegue el tiempo del cumplimiento de todas las cosas. Pero usted me dirá: ¿pero por qué estamos mirando tanta falsedad, tanto falso apóstol, tantos apóstoles, profetas, arcángeles y serafines?
Esos títulos los encontramos. Usted dirá, ¿por qué estamos encontrando tantas cosas? Sencillo. Después del 2008 fue que esto empezó. ¿Cuándo? Cuando se cumple la profecía de Ezequiel capítulo 4, 390 por 7, 2730, lo cual tiene el cumplimiento en el 2008. Después del 2012 entró en rigor la restauración de todas las cosas. El movimiento de las raíces hebreas, donde el Eterno se nos está revelando a diferentes personas en diferentes puntos de la tierra, a que debemos de regresar a guardar la Torá. Se nos está revelando la Torá. Nuestros labios están siendo purificados, como dice Ezequiel capítulo 36, del verso 23 en adelante. Que Él nos lavará, Él vendrá y purificará su nombre que ha sido profanado entre las naciones, porque nosotros mismos lo profanamos. Y Él dice que nos lavará con aguas limpias, aguas vivas. Nos lavará y nos purificará de nuestras idolatrías y nos dará un corazón nuevo. El corazón de piedra será quitado, nos dará un corazón nuevo y se nos pondrá un corazón sensible, y dentro de ese corazón un espíritu nuevo nos hará nacer de nuevo. Y después de que Él nos hizo nacer de nuevo, nos hizo nacer de agua y del espíritu, entonces Él pondrá su espíritu de santidad dentro de nosotros, para que nosotros andemos de acuerdo a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus ordenanzas. Él mismo nos hará andar en sus estatutos y en sus ordenanzas. Ezequiel 36, 27. Para que no diga, se está inventando lo que está diciendo. Déjeme le digo, mi hermano, mi hermana, que si usted dice que tiene el Espíritu de Dios dentro de usted en su corazón y que usted camina por el Espíritu, usted tiene que guardar los mandamientos de Yahweh. De otra manera, yo no creo que usted tenga el Espíritu de Yahweh. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón, la Escritura a mí me dice que usted tiene que andar de acuerdo a los estatutos y a los mandamientos de Yahweh. Y los estatutos y los mandamientos, empezamos guardando Shabbat y guardando sus fiestas, comiendo de la manera que el Eterno lo ha ordenado, de acuerdo a Levítico capítulo 11. De otra manera, si usted no guarda el mandamiento del alimento, usted será cortado, será talado del pueblo de Israel, del pueblo de Yahweh. Isaías 66, 17, para que no vea que me lo estoy inventando. Esto es algo serio, mi querido hermano, mi querida hermana. Es tiempo de dejar los juegos, es tiempo de levantarnos firmes y buscar primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las cosas serán añadidas a este mensaje. Bendito el Eterno, Baruch Hashem, bendito el nombre del Todopoderoso. Y este tiempo ya llegó el tiempo. Yo no sé por qué no habíamos leído en otro tiempo, no se nos había dado la revelación, pero Jacob, o lo que nosotros conocemos como Santiago, capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Jesucristo, y a las 12 tribus de la dispersión de la casa de Israel, a las 12 tribus, Él no le está escribiendo a la iglesia, amado hermano, amada hermana, no le escribe a la iglesia, Él le escribe a las 12 tribus de Israel. También Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, del verso 1 en adelante, dice que Pedro le escribe a los expatriados, a los galuts, a los expatriados. ¿Quiénes son los expatriados? Las 10 tribus de la casa de Israel. Esas son las 10 tribus. A esas son a los que se les ha dado los mandamientos. Y usted y yo somos injertados a ese pueblo por medio del sacrificio de Yeshua. Nosotros somos injertados en el olivo verde, cultivado, siendo olivo silvestre, un olivo que creció entre las malezas. Nosotros hemos sido desconectados del olivo silvestre, hemos sido conectados al olivo verde, cultivado, para gloria y honra del que está sentado en el trono, de gloria y de majestad. Nosotros ya no somos gentiles. No permita que nadie le diga gentil, porque Efesios capítulo dice: cuando eran gentiles. Un gentil es alguien que está ajeno, está alejado de la ciudadanía de Israel, está alejado de los pactos,
Y nosotros, si nosotros hemos sido sumergidos en Yeshua HaMashiach, nosotros estamos revestidos de Yeshua, estamos revestidos de la obediencia de Yeshua. Quiero que sepa que la Escritura dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 6, que si nosotros conocemos a Yeshua tenemos que andar como Él anduvo. Si de otra manera somos mentirosos. Y un mentiroso no entrará al reino de los cielos. No entrará en el reino del Eterno. Entonces debemos de caminar como Él anduvo, guardando sus mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. Es lo que dice Juan, capítulo 14, verso 15. Y la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que el mandamiento es el antiguo, el que se dio desde el principio, en el Sinaí. Es el mismo mandamiento. No hay mandamiento nuevo. No hay mandamiento nuevo. Oh, pero un mandamiento nuevo nos dio un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros. Vaya y revise su Biblia. Vaya y revise su Biblia. Y dése cuenta que ese mandamiento existe desde la Torá. No hay un mandamiento nuevo. Búsquelo. No hay un mandamiento nuevo. Así que dejémonos de una vez por todas a restaurar y vengamos a la obediencia de Yeshua HaMashiach, el Rey del universo, el dueño del Shabbat. Yeshua es el dueño del Shabbat. Si usted no guarda Shabbat, si usted no guarda las fiestas y no está dentro de los pactos de Yahweh, usted no tendrá un nombre nuevo. Y no estoy diciendo que no será salvo. No estoy diciendo que no sea salvo. Estoy diciendo que no tendrá el nombre nuevo, el cual nos jactamos de declarar de Apocalipsis capítulo 2, verso 17. Dice, he aquí la perseverancia. Dice, he aquí, a los vencedores se les dará de comer del maná escondido. Y también se les dará una piedrecita blanca en el cual tiene un nombre nuevo, que nadie conoce excepto el que lo recibe. Ese nombre nuevo está profetizado en Isaías capítulo 56, verso 5. Pero está en el contexto del Shabbat y de los Shabbat, de estar dentro de los pactos del Eterno. Si usted no está dentro de los pactos del Eterno y no guarda Shabbat, no guarda el Shabbat y los Shabbats, que son las fiestas, entonces usted no tendrá un nombre nuevo. Porque ese nombre nuevo es solamente para aquellos que guardan el Shabbat y las fiestas y vencen. A los vencedores es que se les da el nombre nuevo. Investíguelo por su propia cuenta. Bueno, amados, hasta aquí los dejo. El Eterno les bendiga poderosamente. Cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a la disposición. Puede dejarlo en un comentario o igual comunicarse conmigo. Soy Jaime Rivera en YouTube, en Facebook, en Instagram. Jaime Rivera, me encuentra como Jaime Rivera. Soy Jaime Rivera de EMC, que significa Esperanza Misión Casa de Israel. EMC, Shalom, en California. El Eterno les bendiga poderosamente. Shabbat Shalom. Bendiciones para todos.